Hola, hola. Hoy traigo una nueva historia. Muchos ya la conocerán, del que es tal vez uno de los hombres, si no el más rico de la historia, ¿no? Estamos hablando de John Davidson Rockefeller. Para comenzar con esta historia, podemos decir que él en un principio, por allá cuando tenía 6 años, cuando era muy niño, comenzó a ayudar a su madre vendiendo dulces, piedras pintadas, todo este tipo de cosas. Todo esto para ayudar en el hogar porque su padre tampoco estaba presente, ¿no? Porque iba de un pueblo a otro vendiendo baratijos, entre otras cosas, ¿no? Negocios o estafando a la gente, por decirlo así. Entonces, desde muy niño, él comenzó a tener esta cultura de empresario de cierta manera. Comenzó pues con las ventas y todo este tipo de cosas le dio, digamos, cierta habilidad para los negocios. Además de esto, en sus inicios, él comenzó embolando zapatos y de allí aprendió el lenguaje de los ricos, porque a él le gustaba mucho estar entre este tipo de gente, aprender su lenguaje. Todo esto lo fue nutriendo poco a poco. Además de esto, también estudiaba pues en la escuela normalmente, pero lo hizo solo hasta los 16 años, porque su familia era muy pobre, ¿no? Entonces, después de esto, él también se puso a trabajar, si no estoy mal, en una comercializadora de alimentos, donde le fue muy bien realmente, tuvo su primer socio, pero su ambición no paraba allí. Él quería seguir creciendo y creciendo. Entonces incursionó en lo que fue la parte de la industria petrolera, específicamente también en el refinado del petróleo, donde él pudo ver que allí estaba el negocio. Cabe recalcar que después él también, digamos, contrató a muchos científicos para encontrarle diferentes usos a algo que se estaba desechando, que era la misma gasolina, que pues ya sabemos para qué sirve y el gran negocio que es actualmente, y ellos la estaban desechando. Y pues él vio con su perspicacia que era un producto muy útil e importante. Por otra parte, también tenemos que comenzó pues con algunos negocios pequeños, todas estas cosas. Tenía también unos principios básicos del capitalismo y de la riqueza, los cuales son el ahorro. El ahorro es primordial, él se medía mucho en los gastos que tenía. Los trabajadores que tenía pues era muy amante de la puntualidad y si no eran puntuales pues prácticamente que los echaba. Esto es algo muy importante también para hacer prosperar un negocio. Además de esto, también hay evidencia de que trabajaba mucho, trabajaba hasta los fines de semana. Por eso también es de los hombres más ricos, porque no por nada lo logró, ¿no? Porque para esto hay que trabajar mucho, mucho y constantemente. Esto es algo que también he mencionado en otros videos. Digamos que no se ganó su fortuna en, digamos, en un paquete de papas, por decirlo así, sino que fue trabajo constante y ahorrando desde niño, desde los 6 años. Y como digo, se medía mucho en sus gastos. Al trabajar también tan desde niño, pude encontrar que yo no me puedo gastar lo que no tengo, un principio básico del capitalismo y de la riqueza. Entonces, él digamos que al trabajar en contabilidad, asistente de contadores, él pudo encontrar que, algo lógico, que los ingresos deben ser mayores que nuestros egresos. Entonces, él decía también que sin el ahorro, tú vas a ser pobre aunque trabajes. Porque pues obviamente, principio básico de la riqueza, nuevamente. Bien, teniendo esto en cuenta, pudimos ver que él era alguien muy ambicioso, algo muy bueno y que todos debemos también, digamos, incluir en nuestra vida cotidiana. Él después de todas estas cosas decidió, digamos, que en su trabajo de muchos años a él no le estaban pagando muy bien, decidió independizarse y crear su propia empresa relacionada con el petróleo, que en esa época no era tan, digamos, no era una empresa muy recurrida, muy importante, pero él logró establecerse como un gran capitalista en este ámbito, es muy reconocido por ello. De hecho, su familia actualmente sigue existiendo y tienen mucha fortuna, un gran poder también. Entonces, algo muy conocido es que creó su propia red de túneles para transportar el petróleo, lo que lo hizo, digamos, no tener que depender tanto del ferrocarril en esa época,
creo que uno de los empresarios relacionados con esto era el mismo Cornelius Vanderbilt, que era el monarca pues, de esta industria del ferrocarril, si no estoy mal. Bueno, ahí me perdonan si de pronto me equivoco con esta parte. Y además, Rockefeller, digamos que creó la compañía con la que actualmente se le conoce y pues es una compañía que estaba prácticamente por todo el mundo, que es la Standard Oil. La Standard Oil de Rockefeller, como digo, fue una de las más poderosas y al final de su mandato, bueno, su mandato entre comillas, fue dividida en 34 subempresas, de las cuales él conservó la mayoría de sus acciones, teniendo pues creo que más de 15 millones de dólares, lo que actualmente digamos es 5 veces la suma, 5 veces o más la suma de las fortunas más grandes del mundo, 5 veces las fortunas, la suma de las 5 fortunas más grandes del mundo actualmente. Entonces, bueno, era un tipo extremadamente rico, muy perspicaz para los negocios, pero le gustaba, digamos, el monopolio. Era fan del monopolio porque, por ejemplo, si tenía una tienda, todo esto me he informado también de varios videos y lecturas, donde quería comprar también todas las tiendas, algo muy importante para expandirse, pero actualmente está pues también instaurada lo que es la libre competencia, ¿no? Y no hay monopolios para esta época. Entonces, algo que podemos destacar de este hombre y que me gusta mucho es el hecho de, primero, el trabajo duro, como siempre. Segundo, la disciplina. Tercero, la puntualidad. Y muy importante para lograr riqueza, el ahorro. El ahorro es la base de todo. Por eso tú tienes, digamos que ahorrar y tener unas bases si quieres llevar a cabo un proyecto. No te empieces a comprar carros, motos, porque esto también es, digamos, esto no es un activo. Esto simplemente te va a quitar algo de dinero. Entonces, esto es algo muy importante que se puede aprender de estos grandes empresarios. Por ahora no voy a mirar lo malo, porque también se dice que él, digamos, explotaba mucho a sus empresarios, a sus obreros, a sus trabajadores. Y bueno, esto es algo que también puede ser cierto, porque en el gobierno de Theodore Roosevelt fue donde se empezaron a destituir a los monopolios, comenzaron a quitarlos. De hecho, pues también cuando estaba Theodore Roosevelt fue que Rockefeller pierde el juicio y su compañía es dividida en 34 subempresas, de las cuales él conserva la mayoría de acciones, lo cual incluso hizo que aumentara su capital. Entonces, imagínense, era un hombre muy perspicaz y muy hábil para los negocios. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hay que tratar de aplicarlo a nuestra vida, todo lo que él, digamos que todo lo que él quiere decir, todo lo que él aplicó para ser uno de los hombres más ricos de la historia. Y era también pues muy importante en su país. Bueno, y una vez dicho esto, hasta aquí dejarlo, quería traer este video. Me gusta mucho la capacidad de trabajo, el esfuerzo de estos empresarios, porque ellos mismos dicen que han tenido que trabajar mucho. Ellos son tan ricos porque incluso han tenido que trabajar más que cualquier otra persona, y esto es muy importante y es válido, nada cae del cielo, ¿no? Algo que he mencionado también en otros videos. Entonces, hasta aquí dejarlo, espero les guste todo digamos, todos estos comentarios que estoy dejando y esta pequeña biografía que hice aquí, un personaje que me gusta mucho, y tratar de aplicar todo esto a nuestras vidas, entre otras cosas. Entonces espero les guste y nos vemos en un siguiente video.